descubrimiento fundamental del Dr. Hammer, la lateralidad biológica. Sobre esto continuó los conocimientos y profundizó Robert Guiné. ¿Zurdo o diestro? En cada uno de nosotros el hecho de ser zurdo o diestro está ya determinado en el cerebro, mucho antes del nacimiento, y no cambia en el transcurso de la vida. La prueba del aplauso para saber qué lateralidad biológica tiene uno. La lateralidad se puede comprobar fácilmente mediante el acto de aplaudir. Cuando se aplaude de un modo espontáneo, como por ejemplo en el teatro, la mano dominante es la que se encuentra encima y aplaude activamente. Es posible que seáis biológicamente zurdos, a pesar de que hasta ahora pensarais que eras de diestro, ya que muchas personas fueron obligadas en su infancia a cambiar su disposición natural. Entonces ahí tenemos el ejemplo de los dos aplausos. En la nueva medicina germánica, conocer la lateralidad es un dato fundamental, ya que condiciona, por ejemplo, la siguiente regla. En los diestros, ya sean hombres o mujeres, la mitad izquierda del cuerpo es el lado relativo a la madre o al hijo, la propia madre, los propios hijos o las personas o animales que se han percibido como tal. Se le llama lado impar. La mitad derecha, en los diestros, es el lado del pertener, el socio en los negocios, la mujer, los colegas, amigos, vecinos, el padre es considerado lado par, hermanos, un animal, etc. Es decir, el resto de individuos que no son ni la madre ni los hijos, ni la abuela. En los zurdos, sea cual sea el sexo, pasa exactamente al revés. Entonces, en un zurdo, el lado izquierdo de su cuerpo es el lado par, es decir, padre, hermanos, amigos, socios, y la parte derecha del cuerpo es el lado impar, hijos o madre, abuela. Por ejemplo, si la rodilla izquierda de un diestro plantea problemas, el conflicto se corresponde con un conflicto de desvalorización deportivo asociado a la madre o a los hijos. El dolor en el hombro izquierdo de una zurda indica un conflicto de desvalorización en relación con un pertener, pareja, colega, cualquiera que no sea la madre o los hijos. Por ejemplo, un sentido de culpa del tipo no soy una buena pareja para mi marido. En la germánica, la lateralidad o el hecho de ser biológicamente diestro o zurdo tiene una importancia fundamental para el diagnóstico y la prognosis del desarrollo de un SBS. Aquí me gustaría hacer algunas aclaraciones sobre lateralidad y lateralidad biológica. Lateralidad biológica es lo que se explicó más arriba sobre el lado par o lado impar. Pero se suele decir que nuestro hemisferio derecho controla la parte izquierda del cuerpo. Eso hace referencia a lateralidad, no lateralidad biológica, y al cruce entre los raíles cerebrales y sus órganos correspondientes. Los relés cerebrales, que es la zona del cerebro que se corresponde con un órgano, y su órgano. Entonces, en el tronco cerebral no hay cruce de lateralidad. En esta capa no hay cruzamiento porque en lo que respecta a los órganos de supervivencia es necesario tener en cuenta que cuando se rompe el gaznate, es decir, cuando nosotros somos apenas un embrión, pero apenitas hace mucho, la parte derecha se vincula a incorporación de bocado y la izquierda a la eliminación del mismo. Entonces, por ejemplo, si a mí, yo soy diestra, me duele el oído derecho, no tiene que ver con mi lado par, sino a la incorporación de bocado auditivo, ¿sí? A la información que escucho o la que me gustaría escuchar. Bueno, y en el mesodermo viejo, en el mesodermo nuevo y en el ectodermo sí hay cruce. Esto quiere decir que el lado izquierdo del cerebro controla los órganos del lado derecho del cuerpo y viceversa. Estos datos son fundamentales a la hora de observar una tomografía computada sin contraste y analizar la ubicación de los focos de Hammer si hubiera. Aquí vamos concluyendo. Les dejo una tabla muy interesante que resume algunos puntos centrales sobre temáticas de conflictos según la capa del cerebro a la que corresponde el órgano afectado y los signos de tránsito de cada etapa del SBS. Antes de cerrar, agrego que Rutger Hammer murió en julio de 2017,
hace muy poquito, por muerte natural. Aquí les dejo la tabla. La primera capa, acá dice las palabras claves de cada capa del cerebro, de los conflictos. En el endodermo, supervivencia; en el mesodermo antiguo, protección; en el mesodermo nuevo, movimiento; y en el ectodermo, relaciones, vínculos, territorio. Quedan por ver temas muy importantes, un montón de cosas quedan por ver. Científicos y descubrimientos que anteceden a los hallazgos del Dr. Hammer, por ejemplo, Laborit y Béchamp. La metástasis, una hipótesis no confirmada científicamente. Según Hammer, son conflictos añadidos, lo que después se llama metástasis. ¿En qué consiste cada capa del cerebro y cómo se desarrolla un SBS según esa capa? El síndrome de los CCR, conductos colectores del riñón, que es un hallazgo increíble del Dr. Hammer. Queda profundizar sobre los raíles o pistas y un montón de cosas más. La fiebre. Bueno, y me voy despidiendo. Espero que esta introducción a la NMG haya sido de su agrado y que hayan podido comprender hasta aquí. Cualquier duda me pueden consultar en los comentarios o por mail, clarilaogarcia@gmail.com, incluso si quieren bibliografía. Gracias por darle lugar a la NMG en sus vidas. Los invito a ponerla a prueba con las cosas que vayan viviendo y a compartir este conocimiento con sus amigos y familiares, siempre con humildad y respeto. Es importante ahondar en los conocimientos para poder compartirlos y aplicarlos correctamente. Por supuesto, agradecemos al Dr. Hammer por su valentía, su compromiso y por su amor a la vida y la verdad. Y lo que me gustaría decir es que, si bien las 5 leyes biológicas y todo el descubrimiento de la nueva medicina germánica tiene mucha biología, mucho sentido común y es sencillo, digamos, al mismo tiempo hay que estar muy como entrenado y embebido en todos los conocimientos para poder aplicarla correctamente. En mi caso yo aún la sigo estudiando, así que todavía me queda un trayecto por transitar, pero la he aplicado desde el momento en que empecé a conocerla y realmente puedo decir que he perdido el miedo a los dolores. Uno comienza a respetar el cuerpo y los procesos naturales de un modo mucho más instintivo, interesante, sencillo. Bueno, gracias.